Buenos días a todos los presentes. Pablo, si me regalas la conexión, por favor. ¿Ya está lista? Muy buenos días. El Instituto Nacional de Cancerología les da la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta, nuestra última sesión del mes de agosto en Hablando de COVID. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Marta Patricia Vargas Álvarez. La maestra nos va a abordar una temática reflexiva en relación a lo que sucede en el mundo. Esto que nos acontece en torno a la pandemia, ¿es para siempre? Vamos a escuchar las reflexiones de la maestra Vargas. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, sobre todo la invitación. Cuando la maestra Emma me hacía la invitación a abordar esta temática, pues la verdad sí me quedé con una gran incógnita. Y reflexionando, ¿de verdad yo podré dar respuesta a esto que seguramente muchos de los que hemos vivido en los últimos meses la circunstancia mundial, quisiéramos tener una respuesta clara y directa de decir, pues bueno, lo que le sucede al mundo es para siempre? Y claro, vienen a mi mente muchos escenarios que seguramente hemos conocido a lo largo de estos meses, donde por ejemplo, en una de las primeras entrevistas que hacía esta periodista Aristegui, de todos conocidos, al doctor Gatell, y le preguntaba si él tenía un aproximado de cuándo iba a terminar esta situación, pues la respuesta fue contundente. Esto no se va a acabar nunca. Y todo lo que derivó de ello, todos los memes, todos los cuestionamientos y los planteamientos. Entonces, pues no les quiero decir que tengo la respuesta. Quiero más que nada advertirles que esto que yo recopilé no es más que una serie de datos basados pues en otras reflexiones, algunas cuestiones editoriales, recabación de algunas páginas serias, ¿verdad?, que se dedican a hacer ciertas estimaciones de qué va a suceder en el mundo con esto que nos está pasando. Pero sobre todo, y ya lo decía la maestra Emma, pues una recopilación de reflexiones propias. Reflexiones que más bien mi intención va a ser dejárselas de provocación, que cada quien saque sus propias conclusiones. Y bueno, tratando de ordenar mis ideas y decir, pues como por dónde empiezo, ¿sí? Finalmente he aterrizado el contenido en estos 4 puntos. Primero, pues hacer un recuento de qué ha pasado antes. Hay un antecedente, el mundo se ha visto en escenarios semejantes como los que tenemos ahora, o de verdad esto solamente nos está pasando a nosotros. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las causas, las verdaderas causas? Porque al final del día, pues también nos gusta, ¿verdad?, confabular, irnos hacia ciertas pues tendencias de conspiración, de terrorismo, de todo tipo. Y pues bueno, hay algo mucho más que eso. Algunos aspectos que tienen que ver con los impactos a inmediato plazo. Y finalmente, tratar de dar una respuesta si esto efectivamente o no es para siempre. Con todos nuestros paradigmas, ¿verdad?, de formación y de convicción, pues empecemos por el principio. Cuando hablamos de pandemia, pues todos tenemos bien claro que estamos ante un escenario que afecta a la comunidad mundial y que exprofeso nos explican que es una enfermedad nueva. Y ante la novedad,
pues todo lo que de ello puede surgir. Enfrentarnos a una situación para la que no estamos preparados, una situación que además, si hubo una advertencia, pocos la escuchamos, pocos le pusimos atención, y que además, en este mundo tan revolucionado como el que vivimos hoy, aplica esto de que se extiende de forma rápida, pero de una velocidad que quizás muchos ni nos imaginamos. Yo recuerdo que en el mes de febrero, los primeros días, comentábamos con nuestra colega española que nos participó en nuestra reunión internacional de enfermería oncológica, el escenario que estaban viviendo los chinos. Y lo vivíamos como, o más bien lo comentamos como algo muy lejano a nosotros. Sí, los chinos, tan raros, tan extraños, tan poco comunicativos y que pocas veces expresan qué es lo que realmente está sucediendo. Y al cabo de un mes o quizás menos, ya teníamos el problema en nosotros. Y bueno, el resto de la definición, donde esta extensión es de forma rápida y que es para varios países y varios continentes, y que de manera indudable pues está afectando a un número importante de personas, que esa pues es la parte lamentable. Y bueno, es lo que nos tiene en este escenario. La Organización Mundial de la Salud declara que estamos viviendo una pandemia por la enfermedad de COVID-19, ¿sí? Y ahora hasta los niños saben e identifican cuál es la circunstancia que estamos viviendo. Y bueno, entonces ya entrando en contexto y buscando un poquito de los antecedentes, ¿qué pasó antes? ¿Se vivió algo igual? ¿En algún momento la humanidad, alguna población en específico se tuvo que enfrentar a lo que nosotros estamos viviendo hoy? Y bueno, la respuesta es que sí. Aquí, perdón, de los datos que me parecieron importantes y que les traje a ustedes, es que una de las primeras epidemias de las cuales se tiene noción, y hay datos recabados, es de esta época, 430 años antes de Cristo. No es antes del coronavirus, es antes de Cristo. Un escenario donde el pueblo de Atenas pues sufrió una peste derivado de una crisis que tenía que ver con la guerra. Bien, entonces nos dice que después de 2 años de guerra por los territorios, por el poder, pues obviamente se presenta esta epidemia que nos dice que en ese momento se tiene pues algunos indicios de que afectó a más de 100,000 personas. Para esa época, pues un poco más de un cuarto o un tercio de la población. Entonces ya había pues vestigio de que los microorganismos o las pandemias pudieran estar presentes en nuestra sociedad. Más adelante, algunos siglos después, en Europa, resulta que el hombre europeo estuvo afectado por una bacteria con este nombre, Yersinia pestis, desatando lo que hasta hoy se conoce como la peste negra, y que mató a la mitad de la población de toda Europa. Y cuando buscamos un poco de información, pues hasta la fecha, si es que esto no se sale más de control, pues está considerada como la epidemia más devastadora de toda la historia. Nos dice aquí que la peste negra o peste bubónica, como también se conoce, mató a más de 700 millones de personas en un tiempo aproximado de 2 años. Por supuesto, esto también derivado pues de esa migración de la población, de los comercios, de la invasión de unos pueblos a otros. Entonces, antecedentes existen. También en nuestro continente, pues no ha habido excepciones. Todos sabemos que en el siglo
a finales del siglo XIV, principios del XV, pues llegaron los conquistadores, ¿verdad? Los españoles, en busca de un nuevo mundo. O por lo menos la intención era llegar a las Indias y hasta mucho después se enteraron de eso. Y nos conquistaron, pero muchos libros de historia hacen referencia que en realidad esa conquista no se debió a que ellos fueran más fuertes o que fueran más, sino en realidad lo que afectó a la población, y fíjense lo que nos dicen el porcentaje, es que llegaron con nuevas enfermedades. Y esto acabó con un 70% de la población del continente americano. Entonces, ante estos datos nos damos cuenta que no estamos en un escenario desconocido. Al final del día es algo que ya nos ha sucedido, por lo menos como pueblos. Más recientemente encontramos datos de algo que le han denominado la gripe española, que cuando buscamos un poquito más resulta que no, el origen no fue España, fue Estados Unidos. Pero bueno, finalmente fue en España donde más se documentó, donde se notificó, ¿sí? Y en aquel entonces el causante fue un virus denominado H1N1. Nos empieza a sonar, ¿verdad? Como que ya teníamos algún dato al respecto. Y bueno, estas imágenes nada más nos muestran cómo, pues en aquel momento, pues también tuvo que adaptarse a las circunstancias. Se tuvieron que tomar decisiones que pudieran atender la emergencia. Y si en ese momento no se utilizaba la palabra, pues ahora nosotros ya sabemos que esto es algo así como la reconversión de los servicios de salud, ¿sí? Fíjense estas imágenes de cómo la sociedad tuvo que adaptarse a ese entorno, ¿sí? Y cualquier parecido con lo que estamos viviendo el día de hoy, pues al parecer no es mera coincidencia. Más adelante, algunas décadas después, en los años, casi a principios de los años de la década de los 60, 1957 más específica, pues aparece otro virus clasificado como H2N2, afectando a más de 1 millón de personas. Y en este caso se clasifica o se etiqueta como la gripe asiática. Y seguimos en el escenario, ¿sí? Donde hay crisis, donde se tiene que atender a un número importante de la población, pues a veces no en las mejores condiciones. Todos, o bueno, muchos de nosotros que andábamos ya circulando en el terreno de la salud en los años 80, supimos o nos enteramos de cuando surgió el virus del SIDA o de inmunodeficiencia humana a inicios de la década de los 80 y que hoy por hoy sigue siendo una problemática de salud importante, aunque ya no se hable mucho del problema. Pero lo cierto es que es una circunstancia de salud que en su momento pues también fue considerada como una pandemia. En abril del 2009, un poquito más reciente, se documentó el primer caso de infección en seres humanos por el virus de la influenza tipo A, H1N1. Y nuevamente, el pánico, por decirlo de alguna manera, pues se apoderó de la población. En aquel entonces, este virus fue detectado primero en los Estados Unidos. Fíjense, dato curioso. Yo, antes de esta indagación, pensaba que éramos nosotros, México, quien lo había rescatado para el mundo, pero no es así. Al final del día fue en Estados Unidos, en el estado de California, y se propagó rápidamente por todo el país y el resto del mundo. Esa es como que la más fresquita, la más reciente, por lo menos de la que en la mayoría de los lugares o de los países se hablaba. Pero bueno, no para ahí el recuento. Resulta que en el 2012 también se documenta por primera vez la presencia de un virus que está generando un síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como el MERS. Y aquí es cuando ya aparecen los virus de tipo COVID o coronavirus, como los conocemos el día de hoy. Y que hasta la fecha se reconoce
que todo aquel que llegue a contagiarse por este virus, pues tiene una probabilidad del 30% de fallecer, ¿sí? Y todavía en el 2019, la Organización Mundial de la Salud ha documentado que hay presencia de casos de este problema de salud en más de 27 países, ¿sí? Predomina en países del Medio Oriente y se dice que deriva de la estrecha relación que hay de los seres humanos con estos animalitos, ¿verdad? Los camellos, que son predominantes de aquella zona del planeta. Y bueno, esta imagen que pudiera ser entre tan tierna, entre tan sugestiva, me trajo a la mente cómo hoy en día se cuestiona si los seres humanos en realidad debemos de convivir tan estrechamente con los animalitos, ¿verdad? Los gatitos, los perros y otra serie de mascotas ya un poquito más, o mejor menos frecuentes, que duermen con los niños, que están en casa, que bueno, hay escenas donde ya hasta los traen en una carriola, ¿verdad? Los llevan al veterinario, sí, pero creo que también al psicólogo. Entonces, pues yo no sé si esta brecha que cada vez se hace más pequeña de convivencia con los animales es también algo de lo que lo está condicionando. Otro dato que también me pareció importante es que en Guinea, en el 2014, se documenta por primera vez algo conocido como la fiebre hemorrágica o el ébola. Y al parecer aún no hay indicios de que estemos cerca de controlarlo, porque en el 2019 todavía estaban reportados, según la Organización Mundial de la Salud, casos y más de 1,000 muertes el año pasado, ¿sí? Entonces, la verdad es que si abrimos un poquito los ojos y nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, esta no es una situación para nada nueva. En diciembre del 2019 ya nos decían que se estaba reportando a la OMS los primeros casos de una neumonía de etiología desconocida en esta provincia de China, ¿sí? Y les decía, en mi caso personal, algo que veíamos pues tan lejano, del otro lado del continente, o sea, que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Se identificó un nuevo virus de la familia coronavirus, COV, denominado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus como síndrome respiratorio agudo coronavirus 2, ¿sí? Y hasta hoy es algo que no hay día que todos nosotros estemos comentando. Se difunde la información y el 11 de marzo del 2020, una fecha que seguramente va a tardar un buen rato para que se nos olvide, se declara a nivel mundial que estamos viviendo una pandemia. Y bueno, y aquí está, de China para el mundo. Y entonces todos volteamos, qué malos son los chinos. Y todo por sus pleitos con Estados Unidos. Y nosotros, ¿qué culpa tenemos? Y así se puede derivar una serie de circunstancias. Pero resulta que hay algo más detrás de esto. Ya vimos los antecedentes, vámonos al origen. En realidad, ¿dónde surge el problema? Sabemos que el planeta Tierra pues tiene diferentes ecosistemas, los cuales conviven en equilibrio, en armonía, sus propios depredadores, de tal manera que existe por miles y miles de años, o coexiste por miles y miles de años. ¿Dónde empiezan las dificultades? Pues cuando aparece el ser supremo, ¿verdad? La especie que domina su entorno, que es superior en capacidad, en inteligencia y en otros muchos cualidades al resto de la naturaleza. Y nada más por compartirles, ¿verdad? Un poquito de arte. Ojalá algunos de ustedes más jóvenes, algunos quizás nosotros podamos ver esta pintura en vivo y a todo color allá en la Capilla Sixtina. Pero bueno, finalmente la idea es plasmar
que el hombre, con toda esta superioridad y todas estas capacidades, realmente ha sido quien por sí mismo y por sus propias acciones, pues nos ha metido en el problema en el que estamos. Entonces la naturaleza, la tierra, el mundo, como le quieramos llamar, pues ya se conformó con las características para mantener el equilibrio. Pero la mano del hombre, ¿sí?, que interviene, es quien en un momento dado, pues plasma o determina cuáles son esos cambios significativos. El hombre que forma parte del medio ambiente, sin embargo, su actividad produce cambios. La transformación del medio natural en un medio humanizado ha generado efectos de trascendencia. De tal forma que esa mano del hombre, ¿sí?, esa intervención, pues a lo largo de muchas décadas, ¿verdad?, muchos siglos de existencia, pues ha inducido que el planeta sufra transformación y degradación, principalmente del entorno, del medio ambiente en el que vivimos. Y no ha sido a propósito, tampoco es la intención de decir qué malos somos, ¿sí? No deberíamos de existir y en realidad somos la verdadera plaga, no. Porque cuando empezamos a indagar un poco, realmente el interés ha sido mejorar nuestras condiciones de vida, facilitar el que tengamos acceso a los alimentos, a todos los recursos que necesitamos para nuestra existencia. Pero en ese deseo de bienestar, sin considerar el equilibrio, pues es lo que nos tiene ahorita en esta encrucijada. Si buscamos un poquito, nos dicen que esas transformaciones que han sido verdaderamente importantes e inducidas en la biosfera por el ser humano, han sido generadas justamente por este deseo que yo les comento, de mejorar la infraestructura, de fomentar actividades económicas, de aquellas que nos permitan tener un mejor estilo de vida, ¿sí? Se los digo así entre comillas porque, bueno, son conceptos que podríamos poner sobre la mesa. ¿Pero a qué precio? ¿A precio de destruir nuestro propio entorno? ¿De ver cada vez más y más escenarios como este, donde los recursos naturales están escaseando y pues los pronósticos son poco alentadores? Uno de los grandes problemas es la desertificación y supone que es uno de los principales problemas a nivel mundial, con graves repercusiones para la erradicación de la pobreza, el medio ambiente, la sostenibilidad y la estabilidad socioeconómica, entre otras. Y es muy curioso, porque justamente esto es lo que busca el ser humano, mayor estabilidad, que mejore la economía, que todos tengamos oportunidades. Y en este desenfreno, en este actuar sin medida, justamente estamos provocando lo contrario. De tal manera que hoy en día hay especies en extinción, especies animales y también campos que si antes eran fértiles, ahora con mucho trabajo se pueden utilizar para seguir produciendo alimentos para el ser humano. Y otro punto que hoy por hoy, pues también nos tiene en jaque, lo que es el calentamiento global. Y nos estamos preguntando, ¿y por qué llueve tanto? ¿Y por qué es el medio ambiente tan extraño? ¿Y por qué los fríos inclementes? ¿Y por qué tanto calor? Bueno, pues buena parte de esas respuestas se derivan de este asunto que yo les estoy compartiendo. La contaminación ambiental que contribuye a este aspecto previo que yo les comento del calentamiento global y que vemos escenarios mundiales donde todavía hay debates entre si sí o no somos los que estamos generando estas circunstancias, si sí o no tendremos que implementar medidas para frenar ese calentamiento global. Y a lo mejor también pensamos nosotros, los que somos de a pie, los que estamos pues en nuestro día a día, ¿y yo qué tengo que ver en eso? ¿De verdad yo estoy contribuyendo? Pues lamentablemente la respuesta es sí. Es la contaminación del aire, la contaminación de la tierra y este escenario, la contaminación del agua, ¿sí?
todos estos productos, todos nuestros insumos, todo lo que utilizamos cada día, pues nos lleva a incrementar pues esto que nosotros vemos de manera triste. Y esta imagen, la verdad es que me parece muy triste. Y yo se las traigo nada más para compartir mi culpa con alguien y no sentir que tengo que cargar con esto, ¿sí? Ver cómo estas especies tienen su entorno destruido y que ellos no tuvieron nada que ver, de verdad da mucha tristeza. Y bueno, hablando un poquito del personaje actual, los virus, ¿de verdad son tan malos? ¿Aparecieron en la Tierra como castigo de Dios o para exterminarnos? Pues resulta que no, porque así como hemos visto que algunas especies, ¿verdad? O todas las especies que están en la Tierra tienen una función y están para mantener ese equilibrio, pues lo mismo sucede con los virus. Estos existen casi en todos los ecosistemas de la Tierra y son un tipo de entidad biológica que abunda más en el planeta, ¿sí? Los virus y los seres vivos han estado interactuando desde el comienzo de la evolución, conducen importantes procesos ecológicos e influyen en la evolución de los hospederos. Y algo interesante que encontré es que más del 40% del material genético de las personas está constituido por virus, los cuales son vitales para ciertas actividades, sobre todo de tipo metabólico. Y donde más se ha profundizado la investigación es en este tema que tiene relación con el microbioma del ser humano, ¿sí? Entonces, realmente, ellos siempre han estado ahí para favorecer algunas funciones y mantenernos en equilibrio. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Dónde está el verdadero problema? Con nuestro estilo de vida y la alteración de los ecosistemas, los humanos hemos propiciado estos saltos taxonómicos que ocurren cuando los virus pasan de sus hospederos naturales en los animales silvestres hacia nuestra especie, ¿sí? Entonces, pues ¿a quién volteamos a ver? ¿A quién le echamos la culpa? Si al final del día todos hemos estado contribuyendo un poquito o un mucho a este tipo de circunstancias. Contribuimos a la alteración de los hábitats naturales, fomentando el comercio legal e ilegal de las especies silvestres. Este transporte intensivo de animales en países y mercados que traen consigo estos virus y que buscan sobrevivir de nuevos hospederos. Al final del día es solamente esta cadena de supervivencia, ¿sí? La que genera que en un momento dado se presenten escenarios como en el que estamos hoy viviendo. Y bueno, ya se ha profundizado en el tema. Esto es nada más una pequeña extracción de un documento que se publicó en el 2018 de cómo los virus logran hacer esta transición de los animales a los seres vivos y cómo después los seres vivos, los seres humanos, perdónenme, pues ya con la mutación que presenta esta estructura, este virus, pues ya se transmite de una forma pues más espontánea en las personas. Es una gráfica que me parece a mí que es muy representativa, donde nos expone la manera en que interactuamos, ¿sí? Y compartimos estos microorganismos de los cuales algunos somos portadores naturales, de tal manera que pues es un factor que favorece la presencia de este tipo de enfermedades. Bueno, entonces ya más o menos nos ubicamos un poquito en si hay antecedentes. No es nuevo y ya habíamos vivido la experiencia. ¿Cuáles son las causas? Las causas son esa pérdida del equilibrio del entorno, donde todos en más o menos intensidad estamos influyendo. Ahora, ¿cuáles son los impactos de este problema? A mí me parece que la dimensión de ello es
pues muy significativo y que abordarlos todos pues sería tema quizás de muchas horas de reflexión. Aquí solamente yo les presento algunos cuantos. Lo primero, ante vivir una experiencia de esta magnitud, de tener que detenernos de manera súbita de nuestro día a día y que de repente nos digan, estamos en pandemia y ahora ¿qué hacemos? Lo primero que surge es incertidumbre, porque nadie sabe, nadie tiene una respuesta. Todos tal vez nos podemos quedar mirando y luego me escondo, salgo, tengo algo que hacer, se lo dejo todo al gobierno, que lo arregle mi jefe. ¿Qué hago? Y ante no tener respuestas, por supuesto, esto va a generar que cunde el pánico, la inseguridad y la desconfianza en la población. Y esto explica un poquito, pues mucho de lo que hemos estado viendo, leyendo y tal vez viviendo. ¿Recuerdan escenas como estas? Noticieros en los que nos pasaban videos, la gente arrebatándose el papel de baño. Y al final de cuentas nadie supo por qué o para qué. Pero alguien por ahí los soltó la idea. Es que hay que comprar papel, pues vamos todos por el papel. ¿Sí? Las compras de emergencia, donde había que terminar con todo lo que había en los anaqueles, porque qué tal si mañana ya se acababa el mundo y qué íbamos a comer, ¿sí? Pero no terminó ahí. ¿Qué sucede? Que ante ser una circunstancia de salud donde tendríamos que estarnos protegiendo, pues entonces viene otro evento con el que todavía estamos contendiendo, que empieza a haber un desabasto de insumos que antes eran exclusivos para las áreas de la salud. Y en los primeros meses, imposible conseguir un cubrebocas, ¿sí? No había manera de encontrar por lo menos alguno que fuera decentemente adecuado, ya no para la población, sino para los servicios de salud donde realmente se necesitaban. El gel, ¿sí? Que yo creo que el mercado negro por un tiempo dejó de vender, ¿qué les gusta a los animales en extinción o por qué no hasta la droga? No, ahorita se paga más por un litro de gel, ¿sí? O díganme ustedes si en este momento muchas instituciones de salud no estamos contando uno tras otro los guantes, ¿sí? Porque claro que los ocupamos en todo el mundo, pero ante este desconcierto, ante este no sé qué va a pasar, pues la población también, a falta de educación, pues los usa de una manera inadecuada y de una forma también poco racional, ¿sí? Otro de los impactos que seguramente va a dejar secuelas a mediano y largo plazo, pues el confinamiento, ¿sí? Los niños tuvieron que salir de las escuelas, estar resguardados en casa con todo lo que eso significa y todo lo que implica, ¿sí? Desde si de verdad tenemos un plan para estar con ellos o el riesgo que puede representar estar todos juntos en un mismo espacio donde ya no estábamos acostumbrados. Escenas donde las personas, pues a lo único que podían aspirar era, pues asomarse por la ventana, ¿sí? Y les traigo esta escena porque de verdad al principio fue de las que más me impresionó a mí. Ver la plaza de San Pedro vacía, donde históricamente, desde donde la memoria me alcanza, siempre lleno de fieles, y entonces la gente se tuvo que confinar, se tuvo que ir a sus casas y resguardar, porque no sabía si afuera estaba el enemigo. Y otro problema más con el que hemos estado contendiendo, que es un término, ¿verdad?, que ya la Organización Mundial de la Salud incluso lo ha incorporado en sus avisos, que es la infodemia, esta pandemia de la desinformación, donde todo mundo opina, donde todo mundo emite un juicio, da recomendaciones, pero al final no hay un sustento detrás de ello, ¿sí? Donde la población somos mucho más susceptibles a creer, ¿verdad?,
que hay una conspiración detrás de ello, que sí, que es porque nos quieren dominar, porque ya el mundo se va a acabar y los más poderosos están buscando una manera de terminar con los más débiles, ¿sí? La gente mayor. Y bueno, toda esa serie de circunstancias que en un momento dado, en lugar de ayudar, pues entorpecen que caminemos con claridad. Todavía no hay una finalización en el proceso de si vamos a tener vacuna o no vamos a tener vacuna, pero ya en los escenarios se discute, ¿sí? Si quién tiene la razón, quién tiene la mejor vacuna, si nos van a aplicar un chip, ¿qué va a pasar? Y cuando en realidad ya tengamos una vacuna, viene la otra parte. Este escenario donde se difunde estas versiones de no te vacunes, te vas a enfermar, ¿sí? Y lo comento porque ya lo hemos vivido. Cosas que nos encontramos en la red como esta, ¿verdad? Seguramente muchos dirán, yo sí voy por mi dosis. Total, si no me la cura, pues se me olvida, ¿sí? Entonces, ese ha sido otro problema con el que hemos estado contendiendo a lo largo de estos meses. Una circunstancia muy particular que ha sucedido en estos tiempos, pues es también esta circunstancia de ir de un lado a otro, de ser por un lado héroes, pero también villanos. Secundario a la mala información, ¿sí? Aquí en las letras chiquitas, después de que dice señores médicos y enfermeras y bomberos, por favor no usen el ascensor porque nos pueden contagiar. Aquí dice, si pueden, mejor váyanse. Porque la población, pues por supuesto, está desinformada, derivado de lo que decíamos. Y bueno, este cartel tiene la intención de aclarar que, bueno, nuestra comunidad no fue la única. Nosotros no utilizamos este término. Si sos médico, enfermera, farmacéutico y o trabajas en salud, andate. Vete de aquí, no te queremos, ¿sí? Y como una vez más nos muestra cómo la población tendemos a buscar un responsable, no importa quién, pero si hay alguien a quien podamos sacrificar y a quien podamos echarle la culpa y a quien podamos estar recriminando, vamos todos. Luego averiguamos. ¿Y qué se dice, pues, del impacto sobre el desarrollo sostenible y la calidad de vida? Algo que no solamente en este momento estamos viendo repercusiones, sino que dicen los expertos que quizás van a pasar décadas para podernos recuperar de todo lo que está generando esta pandemia, por haber en un momento dado detenido esta producción económica. Enfermarse, todos sabemos, cuesta, ¿sí? Cuesta esfuerzo, tiempo, dinero, pero además abordar un problema de pandemia, pues por supuesto agarró a la mayoría de las instituciones de salud, no en nuestro país, sino a nivel mundial, mal parados, a las economías de los países también mal posicionados, de tal manera que esto pues representó un gasto muy importante, un gasto adicional muy importante. Y les decía, algo que va a repercutir durante algunos años, es que esta situación de salud también destaca la desigualdad social, impactando la distribución de recursos en el largo plazo y la igualdad de oportunidades en numerosas dimensiones. Y sí, ellos, los menos favorecidos, son los que a la larga pues van a tener que estar contendiendo durante mucho tiempo más. Y después de haber perdido miles de empleos, pues va a ser más frecuente ver en las calles escenarios de trabajo informal, ¿sí? Y pues bueno, ahí eso es de buena fuente lo que nos espera en los siguientes años. Y bueno, y después de analizar estos aspectos, de entender que no es nuevo, que sí soy responsable y que todo lo que está pasando es secundario a y que no es casualidad. Y ahora la pregunta es, ¿y es para siempre?
no me voy a aventurar a decir sí o no, ¿sí? Analicé algunos puntos. Primero, cuando nos referimos al estricto sentido de la palabra es para siempre, entonces encuentro que hay un significado que me lleva a decir, entonces, ¿es perpetuo y sin fin? Y no, definitivamente no es ese el escenario. No es para siempre. Va a cambiar. Seguramente vamos a superar este escenario, porque además los seres humanos con todo y esta distracción, por llamarle de alguna manera, en cuanto a observar sus entornos, pues somos capaces, hemos superado otras crisis ya en tiempo atrás. Entonces seguramente vamos a salir de esta. Pero el gran riesgo es otra vez no haber aprendido la lección y continuar pensando que como somos los seres supremos, los racionales, los que dominamos el mundo, pues no nos tenemos que preocupar de más. Y tenemos que encontrar la manera de saltar la brecha. Se fracturó nuestro día a día, nuestro entorno. Nos tuvimos que detener en seco, pero tenemos que encontrar el camino. Cuando empezó este problema y tuvimos que transitar en el escenario donde me toca desempeñarme todos los días, que es la educación, pues tuvimos que cambiar la forma de cómo estábamos trabajando con los alumnos. Y por supuesto que nos tuvimos que renovar y tenemos que inventar y estamos en el proceso. Y entonces yo compartí con ellos esto que leí por algún lugar. Nos puse un mensajito, jóvenes, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y aquí les dejo esto. Toda crisis tiene tres cosas. Tiene una solución, tiene una fecha de caducidad y enseñanza para la vida. Y como soy de las personas que creo que hay que ser congruentes, que si yo digo algo, pues tengo que seguir en esa línea, pues por ahí me fue. ¿Cuál es la solución para el problema? Ante la búsqueda de respuestas me encontré que no hay una llave mágica. No nos van a venir a salvar ni el presidente de México, ni el director del INCAN, ni el presidente de Estados Unidos, ni si arregla sus problemas con el presidente soviético. No. Tampoco mi jefe. Y si estoy en casa, pues mi mamá y mi papá menos. ¿Sí? O hay que los arreglen los demás, total. Yo nada más soy enfermera. ¿Sí? Y analizando todos los puntos me doy cuenta que no hay un personaje en particular que venga y me salve, que aquí tenemos que colaborar todos. Si yo no participo en tratar de solucionar y poner mi granito de arena, entonces seguiré siendo parte del problema. Y tendríamos que empezar desde lo básico. ¿Cuál es la solución? En la definición inicial decíamos, una enfermedad nueva que se contagia rápidamente. Entonces, ante ello, una solución sencilla, alcanzable, factible, que podemos hacer todos, es esto, que desde el 11 de marzo nos han repetido de manera incansable. Lávate las manos, quédate en casa, uso adecuado de cubrebocas, el protector facial. ¿Puedo ser parte de la solución? Definitivamente sí. Como sociedad, tenemos que acostumbrarnos que hoy tenemos una nueva normalidad, entre comillas, y con todo lo que los asegúnes que le podamos adicionar. Que tenemos que guardar nuestra sana distancia, que tenemos que someternos a los lineamientos, sin pensar, ¿verdad?, en aquel asunto de la infodemia en que ahora pues nos van a matar nuestras neuronas, ¿sí? Que hay que colaborar, ser parte de la solución. Y que si nos identificamos con algún dato clínico, nosotros, nuestra familia, nuestros compañeros, en el entorno donde estamos, pues hacernos la prueba, con fundamento. No porque somos presas del pánico y ahora sí, que me hagan la prueba. ¿Has estado en contacto con alguien? No. ¿Tienes síntomas? No, pero que me hagan la prueba. O sea, de una manera pensada. Entonces, con pequeños
con pequeñas acciones podemos ser parte de esa solución. Caducidad, ¿cuándo se va a terminar? Y les digo, no me voy a aventurar a darles un dato, una fecha. Buscando, encontré con cosas interesantes. Los epidemiólogos, ¿verdad? Que por ahí comentamos aquí en corto, que pues están en su nirvana porque están haciendo sus cálculos, sus estimaciones, sus aproximaciones y demás, utilizando un modelo esquema SAIR, donde pues aplican este método matemático donde contabilizan a los pacientes susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados. Pues me encontré algunos datos curiosos, ¿verdad? O algunos ejemplos. Por ejemplo, en España reportaron que de acuerdo a cómo se ha comportado su curva, ¿verdad? De contagios y estos elementos del riesgo, o esto todavía va para largo. Gracias, Pablo. Ok, muchas gracias. Y les decía, los argentinos tenían previsto que el 12 de septiembre termina su pandemia, su escenario de crisis de salud. En nuestro país no encontré una fecha aproximada. Estos son los datos del reporte de hace 2 días, del 25 de agosto, donde ya rebasamos la brecha de los 60,000 defunciones, donde lamentablemente pues todos y cada uno de estos tienen un nombre, eran un integrante de una familia y eso es lo que tendríamos que estar lamentando. Esta otra gráfica me habla pues de las estimaciones en cuanto a la cantidad de casos confirmados en el mundo, ¿sí? 25 millones de personas y contando, ¿sí? Y les decía, lo más aproximado es que en una universidad de Singapur, haciendo cálculos de muchos países, de acuerdo con los datos reportados, pues ellos mencionan que aproximadamente en México la pandemia va a terminar a mediados del mes de septiembre. Hay que avisarle a Gatell, ¿verdad? Porque luego, pues insisten que él nos tenga que decir cuándo se va a terminar el problema. Entonces, pues fecha de caducidad, no sabemos, es incierto. Este hombre que hace algunos meses, pues cada vez lo veo más serio, más acabado, con un ceño fruncido, yo no sé hace cuándo no lo veo con un rostro más amable. Apenas hace unos días, el 21 de agosto, nos dijo que se espera que el mundo pueda acabar con la pandemia de coronavirus en más o menos unos 2 años. A mí me parece más sensato, ¿sí? Entonces, vamos a prepararnos a esto. Sin embargo, pues no es nada más número de casos, sino todas las repercusiones económicas de las que ya hemos hablado, ¿sí? Las lecciones. Esto es lo último. ¿Con qué nos tendríamos que quedar? Yo nada más aquí les dejo unas cuantas provocaciones, porque tendríamos que soltar una lista larga de circunstancias. Lo primero, que somos frágiles, que los seres humanos no somos omnipotentes y que estamos expuestos y que somos vulnerables. Y eso, de alguna manera, como todo ser vivo, pues tiene una reacción y una respuesta
ante eso que considera una amenaza. Y entonces, cuando nos sentimos amenazados, ¿qué hacemos? Corremos, nos vamos, queremos desaparecer. Si encuentro la manera para no llegar a donde tengo que llegar, mejor. Pero si me tengo que quedar, ¿sí? No puedo huir, no me puedo encerrar en mi casa a piedra y lodo y no salir y hay que me hablen cuando pase todo. Pues entonces, pues algo que se va a apoderar de nosotros es el miedo. Y hay que entenderlo, y no está mal sentir miedo. Eso es propio de nuestra naturaleza. El miedo nos ayuda a sobrevivir, porque si nos sentimos ante una amenaza, decíamos, lo primero que vamos a hacer es correr, porque de lo contrario, pues ya a lo mejor existiría la mitad de la humanidad. Corremos, y les decía, si no me puedo echar a correr y me tengo que quedar, entonces me vuelvo agresivo, me enojo, porque estoy expuesto, porque me siento amenazado y no me estás dando la oportunidad de irme y de escapar de este entorno. Y si no me enojo, pues entonces también digo, ¿y yo qué quieres que haga? No es mi problema. Una actitud de indiferencia. Entonces tenemos que aprender que esto que estamos manifestando y que sentimos es esperado, es humano. Y ahora, ¿qué hacemos con ello? ¿Sí? Ay, pero fulanito, fulanita, ya la viste cómo anda, bien enojado. Sí, tiene mucho miedo. Es que tal o cual persona se fue y ya no regresó. Sí, es que también tiene mucho miedo. Es que mira, te estoy proponiendo un programa, un plan, una acción y no quieres atender. Estamos en el mismo escenario. Hay que comprender lo que nos está pasando. Pero por otro lado, con todo y ese miedo, hemos aprendido que sí somos capaces, que podemos organizarnos, que a pesar de tener un sistema de salud que no está en las mejores condiciones, que no tiene el mejor presupuesto, puede encontrar el equilibrio y puede encontrar pues esa manera de atender o de responder ante la contingencia. ¿Estos escenarios no les parecen semejantes allá a los de la época de la fiebre española? Bueno, igual, ¿verdad? Con esa capacidad de construirnos a nosotros mismos o de repararnos. Y por supuesto que la historia tiene finales felices, porque ha habido muchos pacientes recuperados. No todo es trágico, no todo es muerte, no todo es negro. Hay oportunidades. Y por supuesto se trata de resaltar el trabajo de casa, el trabajo que se ha hecho en el Instituto Nacional de Cancerología. Lo bien que se ha trabajado a pesar de los pesares, a pesar de la escasez, a pesar del conflicto, a pesar de la crisis. Ahí estamos, respondiendo y atendiendo. Igual la felicitación va para los que estuvieron ahí, para los que están ahí, como los que se quedaron a atender el resto de nuestros pacientes. Hacer que el Instituto Nacional de Cancerología siguiera trabajando. Entonces, sí podemos. La lección es que en un momento dado las enfermeras tenemos que aprender que sí podemos ser protagonistas, que por alguna razón, no sabemos por qué, legado de Nightingale, no sabemos, pero las enfermeras saltamos al escenario. 2020, Año Internacional de la Enfermería. Y por ahí hemos expresado, vaya manera de hacer presencia. En los escenarios de más trabajo, de más contingencia, ahí hemos estado. Y todos hemos dicho, vamos, sí. Y les digo, es el momento de reconocer a los que se enfrentaron en el lugar de crisis, pero a los que se quedaron también para seguir sosteniendo la institución. Entonces aprendimos que podemos ser resilientes con lo que significa esta capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas, saliendo fortalecidos de ello. Ahora, no es una tarea sencilla, no es algo que vaya a comprar a la farmacia, a ver, deme, necesito ahorita elementos para ser resiliente, para tolerar y no sucumbir ante la crisis.
Es algo que tenemos que trabajar todos los días. ¿Cuáles son los principales elementos? No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Hay que ser constantes en el autoconocimiento, la autoestima. Hay que ser empáticos, hay que ser autónomos y no dejarme llevar por la crisis del otro y pensar, respirar y reflexionar qué debemos de hacer. Un enfoque positivo ante la adversidad, pues sí, es una crisis, pero hoy todo mundo nos lavamos las manos. Eso es un punto a favor. Conciencia del presente y el optimismo, no falso optimismo, con bases. Flexibilidad y perseverancia. Aprender que si no aprendemos a caminar en sociedad, vamos a sucumbir. Y el último punto, tolerancia a la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Yo no tengo la respuesta. Y yo creo que ni los grandes pensadores y políticos lo saben. Pero nos tenemos que sumar. Nos tenemos que sumar para poder encontrar una solución que nos favorezca a todos. Nuevamente, una imagen donde la mano del hombre tiene que transformar el mundo. Ahora que sea a favor, para recuperar todo lo que hemos perdido. Hemos dominado este planeta como ninguna otra especie. Y a lo largo de nuestra existencia, la forma en que hemos vivido ha tenido consecuencias negativas y generado muchos desastres, como el que tenemos en puerta. Es tiempo de generar los cambios a partir de las cosas que hacemos y sobre todo de las elecciones que tomamos. Y con esto termino. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Vargas, le pedimos que permanezca en el micrófono y bueno, en lo que Pablo nos ayuda un poco con los chats, invito a la audiencia, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, por favor, es el momento, tenemos poquitos minutos, ya nada, por favor, adelante. Sí, al micrófono. Para poder continuar esta senda que nos ha tocado, porque ya nos tocó, ¿sí? Primero. Luego la otra, en alguna parte leí respecto a, básicamente a diabetes. La educación es parte del tratamiento. Definitivo. Sin embargo, en este caso creo que la educación es la solución. Entonces no nos queda otra más que seguirnos educando, estar abiertos a este aprendizaje que nos tocó, porque nos va a solucionar a nosotros como personas, a nuestra familia y a nuestro entorno. Entonces, estar abiertos nada más a estas cosas y pues reconocer cuando no pudimos. Nos va a facilitar las cosas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Julia. Yo creo que estás tocando un punto medular. Históricamente, las enfermeras hemos apostado por la educación. Es el momento de creernos. Si no trabajamos con la población, pues los resultados no van a ser buenos, no en el corto y en el inmediato plazo. Y realmente lo necesitamos. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Alguien más en la sala? ¿Nadie más? Bueno, antes de contestarle a la persona que está en el chat, me voy a permitir tomar la palabra. Quiero felicitar a la maestra Vargas por su presentación y abundando un poquito en lo que decía Julia, si esto se ha venido presentando a lo largo de algunos años en la historia del mundo, si lo vamos a resolver la humanidad en algún tiempo o se nos va a volver a presentar otra pandemia de origen viral o de otro tipo, pues creo que tenemos que poner acción a las cosas, ¿sí? La enfermería tiene que voltear a la atención primaria a la salud, en todos los escenarios, en sus casas, con sus amigos, con el novio, en todos los espacios donde nos pongamos las enfermeras, tenemos que dar educación para la salud. Pero la mejor educación para la salud empieza con nosotros, ¿sí? ¿De qué manera podemos estar mejor preparados para otra crisis infecciosa? Pues teniendo un sistema inmunológico fuerte.
haciendo gala de ser promotores de la salud. Y miren que lo digo y traigo mi obesidad encima, pero estoy trabajando diría contra ella, pero más bien es con ella, ¿no? Porque tenemos que ser amigos, ¿sí? Y algunos tendremos otra cosa, alguien será hipertenso y dirá, mi hipertensión la voy a mantener a raya, ¿sí? O alguien estará siempre muy estresado y dirá, el estrés baja mi sistema inmunitario, tengo que trabajar ese estrés. En realidad creo que primero, como personas podemos hacer muchas cosas y a partir de que nosotros estemos mejor, pues nuestro papel como enfermeras ante la comunidad, ante la sociedad y ante las personas que se impactan con estas pandemias, pues entonces podrá ser mejor, ¿sí? Maestra, muchas gracias. Tenemos ahí, bueno, nos preguntan que si podemos compartir las pláticas. Quiero decirles que sí, ya estamos trabajando la parte de la autorización por parte de los ponentes para que las pláticas se queden en el canal de YouTube del instituto. Y también estamos gestionando que las podamos dejar en las pantallas de las computadoras del instituto, ¿sí? En dominio, todas las computadoras que están en dominio, para que quienes no nos pueden acompañar en este horario, en algún ratito que tengan, bueno, pues también las puedan ir retomando. Estaríamos retomando las pláticas de este mes, ¿sí? También dice por aquí, nos comentan que enfermería es una parte importante de la educación a la población, como lo comenta la maestra Patricia Vargas, y desde un lavado de manos podríamos evitar muchas cosas, pero nos falta esa parte desde casa. Debemos resaltar aún más a enfermería, ¿sí? Es un comentario de Frida Berenice. Gracias, qué bueno que están ahí. Y bueno, no me resta más que agradecerle a la maestra Vargas, hacerle entrega de su reconocimiento, pedirles nuevamente un fuerte aplauso, por favor, para la maestra Vargas. Muchísimas gracias. Muchas gracias para la persona que escribe en segundo momento. Nada más recordarle que al final del día, cuando somos enfermeros, somos enfermeras, no se reduce a nuestra actividad en el campo clínico. Yo concibo que la enfermería es un estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, antes de despedirnos, les quiero compartir a las personas que están en línea y a ustedes que nos acompañan aquí, que a partir del próximo jueves vamos a arrancar un ciclo de sesiones. Son 8 sesiones, 9, cerramos con una 9ª muy interesante, precisamente para conservar la salud. Nuestro ciclo de sesiones se denomina Trabajando por nuestra salud emocional. Acompáñenos. Para quien esté interesado, nos piden los ponentes que si podemos tener la manera, el medio para hacerles llegar algunos materiales, tests, pequeñas información que nos van a estar trayendo. Entonces yo les pido por favor, si ustedes están interesados en acompañarnos, envíenos un correo al correo del departamento, ¿sí? Educación, enfermería, _incan@hotmail.com. Lo vuelvo a repetir para los que están en línea, enfermería_incan@hotmail.com. La idea es que por ese medio les hagamos llegar los materiales que nos van a estar haciendo, enviando nuestros profesores durante las sesiones de los próximos 2 meses. Septiembre y octubre estaremos trabajando por nuestra salud emocional. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Gracias.